Colombia enfrenta uno de los momentos más decisivos de toda su historia en el ámbito político, social y económico, el fin del conflicto armado. El proceso de paz ya lleva 2 años y solo se han aprobado 3 de los 6 puntos clave: el acuerdo en las tierras, el fin de los cultivos ilícitos y la participación en la política mediante un sistema integral de seguridad. A pesar de que ya hay algunos acuerdos firmados entre la mayoría de los colombianos, hay una cierta inconformidad frente a este proyecto, ya que se desconocen valiosos elementos que se están tratando allá. Primero, la mayoría de los intentos de paz han sido exitosos. Hubo paz con el M-19, con la corriente de renovación socialista, con el Tintín Lame, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores y con el EPL en su momento. Ha habido 5 procesos de paz exitosos, fruto de los cuales los que antes estaban en la guerra ahora sí están en paz y hacen parte de la política. De manera que sí es posible hacer la paz. Y este proceso de paz va más avanzado que cualquiera en los últimos 50 años. Ojalá tengamos éxito para bien de todos los colombianos. En el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, hasta ahora se está comenzando a hablar de las víctimas inocentes que ha dejado este flagelo y de las garantías que se les van a brindar para darles una nueva oportunidad de renacer. Yo creo que no va a haber garantías para las víctimas, entre otras cosas porque la circunscripción especial que se pretende para las FARC y que excluye a todos los demás movimientos políticos es un intento por entregarle a las FARC la legitimidad de representar a las víctimas. Con la frase "hemos exigido no como venganza, sino como derecho y un compromiso por la paz", el segundo grupo de víctimas del conflicto armado que viajó a Cuba para exigir que no se les vulneren los derechos fundamentales. Permite decirle que es una cosa curiosa, cuando durante 50 años a nadie le importaron las víctimas y nunca se pensó en ellas, ahora que nosotros pensamos en ellas y definimos ese fondo de reparación que implica incautar los bienes de los bandidos, de los victimarios, de los guerrilleros, de los paramilitares, de los narcos, quitárselos y dárselos a los campesinos, entonces les parece mal. A lo largo de estos 60 años de conflicto armado en nuestro país, son muchas las historias que quedan en el olvido. Historias que han dejado hijos huérfanos, esposas viudas, puestos vacíos en las escuelas y madres que aún no han podido descubrir el sentimiento de perder a un hijo. Las consecuencias de esta guerra se ven día a día marcadas en las familias colombianas, como es el caso de la familia de José Jaraba, una familia proveniente de Tierra Alta, Córdoba, que perdió a más de un miembro de su familia y fue víctima del desplazamiento forzado. Durante el tiempo que vivimos en el pueblo, nos asesinaron un tío, los grupos de autodefensa del señor Fidel Castaño, con el ejército, porque él se lo llevó el ejército, apareció asesinado. Nos asesinaron un primo también, el señor Mancuso, como también la guerrilla nos mató un tío. Eso ha dado pie para que nosotros en esa zona nos sintamos inseguros de todas formas, porque ahora dicen que las fincas están ahí y eso es verídico, pero siguen asesinando gente, sobre todo líderes campesinos que luchan porque nos devuelvan esas tierras. En Colombia, el conflicto armado ha dejado alrededor de 6 millones de víctimas desde 1984, según el Registro Nacional del Estado, de las cuales 5,4 millones son colombianos víctimas del desplazamiento forzoso, el principal crimen de guerra. De acuerdo a la revista Semana, y luego del desplazamiento, otros crímenes de guerra son el homicidio, las amenazas, las pérdidas de bienes, el secuestro, la extorsión y las minas antipersonales. Como lo describe la cartilla de Víctimas a Sobrevivientes, Colombia viene avanzando hacia la reconciliación que permite la recuperación de la confianza, que busca el restablecimiento de los vínculos y la construcción de un futuro compartido. Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto. Las víctimas que van a ir a La Habana no solamente son las víctimas de las FARC, van a llevar las víctimas del ELN, las víctimas de los paramilitares, las víctimas de agentes del Estado. ¿Y saben lo que van a hacer? Lo mismo que hicieron en las comisiones de paz, que las víctimas de las FARC estaban casi desaparecidas. Sin embargo, vale la pena tomarse unos minutos y pensar si el dolor que nos ha causado la guerra a todos los colombianos es proporcional al alivio con los bienes materiales. En términos del beneficio que han tenido las víctimas durante este gobierno, cabe recordar que la primera ley que benefició y que reparó víctimas fue la Ley de Justicia y Paz, y que con el proceso de extinción que se generó durante el gobierno del presidente Uribe, se extinguieron muchísimas hectáreas de narcotraficantes, de delincuentes que fueron entregados a las comunidades. La paz seguirá siendo una utopía para el pueblo colombiano, ya que para muchos que han sido víctimas del desplazamiento y los abusos de las FARC, el perdón y el olvido es relativo a las circunstancias.
Sin embargo, para otros, el proceso de paz es la mejor salida de este conflicto armado. Estoy de acuerdo con el proceso de paz, por lo que vemos una lucecita de esperanza por la cuestión de la guerra que hemos vivido más de 60 años. Personas que tengamos menos de 60 años no conocemos un momento de paz. En los últimos años, el gobierno nacional ha mostrado un interés en las víctimas del conflicto armado. Y aunque es un dolor que nunca se podrá amortiguar con dinero y objetos, lo único que esperan las víctimas es justicia sin impunidad. Sí, yo estoy dispuesto a perdonar las FARC, las autodefensas. En verdad, estoy dispuesto a entregar mi corazón a la paz.